invitamos nuevamente a nuestras personas delegadas a participar en esta última mesa de diálogo, donde discutirán los retos y oportunidades de implementar un lenguaje claro y breve en las resoluciones judiciales. Nos acompaña como moderador el señor Alonso Mata Blanco. Él es licenciado en Comunicación Colectiva por la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, máster en Políticas Sociales por la Universidad de Salamanca, España. Como periodista fue reconocido con varios premios, siendo los más importantes el Jorge Vargas Gené en el año 2014 y en el año 2016, y el premio Ángela Acuña Brown en el año 2005. Actualmente se desempeña como asesor de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar en esta actividad y realmente felicitar esta exposición de don Octavio. La disfruté mucho porque además no es solo breve y claro, sino que logra transmitir las ideas y logra interpelar directamente a la audiencia. Entonces, sabe mucho de derecho y sabe mucho de comunicación. De comunicación es lo que tratamos de hacer acá en el Poder Judicial. Tratamos de acercarnos a la ciudadanía, estar al lado de la gente, y un elemento clave es la forma en cómo nos comunicamos con nuestras audiencias. Hemos enfatizado una y otra vez que tenemos distintos públicos y a cada público tenemos que lograr transmitirles nuestras narrativas y nuestros mensajes. Y un público clave es precisamente nuestras personas usuarias. Por eso es tan importante que ese lenguaje sea claro, conciso, preciso. Y me llamó mucho la atención porque mientras don Octavio hacía la presentación, yo pensaba lo mismo, porque aquí en el Poder Judicial de Costa Rica todavía existe esa creencia de que entre más larga la sentencia, más buena es. Y entre más tenga jurisprudencia, más tenga referencias y ojalá cosas que suenen bien complejas y bien difíciles para que vean que estudié, y eso al final de cuentas, cuando la lee la persona usuaria, pues no logra su mensaje, no se logra comprender, y tal y como lo planteaba don Octavio, es una barrera que estamos poniéndole a la persona usuaria. Y lo mismo pasa en la relación que tenemos con la clase política, con la prensa que nos cubre. Nos cuesta mucho lograr transmitir la información. Pecamos de formales, queremos ser muy formales y creemos que ese formalismo nos hace ser un buen poder de la República, cuando es todo lo contrario. Debemos, tal y como lo dice nuestra narrativa, estar al lado de la gente. Muy bien, después de esta breve introducción y decir que efectivamente esa ponencia es de aplicación práctica pura y directa y que deberíamos estar empleándola de una vez a todas las personas funcionarias judiciales, desde la Sala Constitucional, que es el tribunal más accesible, hasta aquellos que son muchísimo más complejos, como la Sala de Casación Penal o la Sala de lo Contencioso Administrativo. Dicho eso, esta introducción acerca de la relevancia del tema de ser claro y breve, aunque me pasé, no fue tan breve como quise, vamos a darle la bienvenida al resto de personas que nos acompañarán acá. Primeramente, quiero darle la bienvenida a la magistrada Damaris Vargas, quien es vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada de la Sala Primera. ¿Qué pasa, verdad? Si quiere puede pasar, por favor, doña Damaris.
favor, si gustas por acá. Bueno, me voy a permitir presentar a doña Damaris, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada de la Sala Primera de Costa Rica, quien ha dedicado más de 3 décadas al servicio de la justicia en Costa Rica. Tiene una destacada trayectoria en el Poder Judicial. Su liderazgo se ha reflejado en su rol como coordinadora de la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental y en proyectos pioneros como las políticas de acceso a la justicia para pueblos indígenas y personas con discapacidad. Su sólida formación académica incluye especializaciones en Derecho Agrario, Justicia Constitucional y Administración de Proyectos, además de una maestría en Administración de Empresas, además, desde luego, docente universitaria. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a doña Damaris. Muy buenas tardes para todos y todas. Un especial saludo para las y los comisionados de la Comisión de Ética de la Comisión Iberoamericana de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Muchísimas gracias por estar en Costa Rica. Este es su país. Bienvenidos. A don Luis Porfirio Sánchez, representante de Costa Rica ante esa comisión, a todas las personas que nos hacen el honor de estar aquí presentes y a quienes están conectados de manera virtual, y a don Alonso, que siempre es tan gentil en las presentaciones. Es un placer. Me dijeron que 10 minutos y como el tema es lenguaje breve y sencillo, entonces voy a tratar de procurar hacerlo. En realidad, me parece a mí que para poder abordar este tema, bueno, esa presentación no se ve muy bien con esas letras, no importa. La OCDE, de la cual Costa Rica es parte, Colombia también, nos ha dado algunos lineamientos para los poderes judiciales. Para mí, de los mejores que tiene, que me gusta más, es de justicia centrada en las personas. Cuando nosotros construyamos nuestros servicios de administración de justicia, todos los servicios en general, tenemos que enfocarnos en la ciudadanía, en las personas, que es a las que va nuestro servicio, nuestro trabajo. A veces cometemos el error de construir esos servicios con muy buenas intenciones desde nuestros escritorios, lo cual es un error, porque no todas las personas tienen nuestra forma de vida, no todas las personas piensan como nosotros o tienen los mismos problemas. Al contrario, tenemos que estar, como dice don Alonso Mata, al lado de la gente, con las personas, tener una escucha activa para saber cuáles son los verdaderos problemas que enfrentan, y de esta manera construir o deconstruir y reconstruir los servicios que estamos ofreciendo para la ciudadanía y resolver sus verdaderos problemas, los que ellos identifican como sus problemas, no los que nosotros creemos que son sus problemas. Esto es especialmente relevante porque es una manera de construir y de fortalecer nuestra democracia. Como poderes judiciales tenemos que legitimarnos, no solamente con nuestro trabajo, con eficiencia, trabajo, sino también con que las personas nos conozcan y conozcan lo que hacemos y, por supuesto, ofrecerles el mejor servicio posible. Dentro de este enfoque de justicia centrada en las personas, la OCDE nos habla de 4 pilares. Uno que no se ve muy bien ahí, pero dice diseño y prestación de servicios centrados en las personas, diseñar los servicios que nosotros hacemos. Otro muy importante es facilitadores de la gobernanza e infraestructura. No pensemos en infraestructura como los edificios, sino pensemos ahora en infraestructura tecnológica a propósito de la inteligencia artificial que ya está llegando a nuestros poderes judiciales, y era uno de los temas precisamente de este Congreso. La misma OCDE nos señala, avancemos en inteligencia artificial, pero no olvidemos que hay poblaciones en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas que necesitan adecuaciones especiales en relación con sus realidades. Entonces, no podemos constituir la inteligencia artificial o los avances tecnológicos como una barrera al acceso a la justicia. Al contrario, no puede ser una barrera adicional, tiene que venir a diluir esas barreras que hemos ido construyendo con el tiempo.
Otro de los pilares esenciales de los 4 que nos cita la OCDE es el empoderamiento de las personas. Hemos tenido experiencias en que llegamos, conversamos con las comunidades, conversamos con el pueblo, con la ciudadanía, y entonces ellos ni siquiera saben cuáles son los servicios que ofrece el Poder Judicial. A veces los confunden con otras instituciones del Estado. ¿De quién es el error? No es de esas personas, es una responsabilidad del Estado. Nosotros tenemos que tener una comunicación activa con la ciudadanía para que ellos conozcan de nuestros servicios y tratemos de mejorarlas continuamente y empoderarlos, que conozcan cuáles son sus derechos y cómo pueden reclamarlos desde el Poder Judicial. Igualmente la planificación, el seguimiento y esencial, la rendición de cuentas que nosotros demos. Esa rendición de cuentas tiene que ser de acuerdo con los altos estándares internacionales de derechos humanos y no es rendirnos cuentas entre nosotros mismos, que a veces lo hacemos en los poderes judiciales, sino es rendir cuentas a la ciudadanía para poder identificar oportunidades de mejora que ellos con mayor claridad nos van a venir a decir. Muy lindo lo que están haciendo, pero eso no da ningún valor agregado a mi situación. Hagan estos cambios, hagan estos ajustes. Escuchándoles es como nosotros mejoramos nuestro servicio. Enfocándonos propiamente en lo que hemos llamado en este congreso de lenguaje claro. Yo diría que el lenguaje claro, sencillo y democrático además, porque esto democratiza la justicia. Tenemos que eliminar definitivamente, y no solamente desde el Poder Judicial, desde las mismas universidades, y quienes tenemos el honor de dar clases en las universidades, tenemos que empezar desde ahí a tener algún nivel de incidencia quienes están estudiando derecho o en las diferentes ramas para poder inculcar en estas personas que no es un tema de orgullo hablar en latinazos, en palabras que a veces nosotros comentamos y a veces ni siquiera nosotros mismos comprendemos cuál es su significado. Esto es un error gravísimo y prohibido por la ley además. Tenemos que utilizar palabras muy sencillas que comprendan las personas y no es que falte alfabetización. En buena hora en este país hay un altísimo nivel de alfabetización de la ciudadanía, pero sí tenemos que entender que hay un lenguaje técnico que las personas no comprenden y si queremos emitir sentencias que la ciudadanía comprenda y que acate, que es lo más importante, y que no sea de manera coercitiva, sino con pleno convencimiento, debemos hacerlo con palabras que la ciudadanía comprenda lo que estamos diciendo. Hay algunas personas que muestran resistencia y dicen, no, definitivamente, ¿cómo voy a resolver una acción reivindicatoria y una usucapión y una posesión a non domino, por ejemplo, que son términos que nosotros utilizamos muy comúnmente en las materias civiles, agrarias, de otra naturaleza? Pues está bien, utilicemos esos términos, pero hagámoslas acompañar de su significado en palabras sencillas. Las personas merecen que nosotros les expliquemos porque no es nuestro proceso, es el proceso de las personas que están involucradas, ni siquiera los abogados y abogadas, sino de la ciudadanía. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial de Costa Rica? Antes de que se me pasen los 10 minutos que me dieron. Primero tenemos un curso virtual de aprovechamiento. Este proyecto de justicia, de lenguaje claro y sencillo, en el Poder Judicial está a cargo actualmente de la Escuela Judicial. Entonces está diseñado un curso virtual de aprovechamiento que está a disposición de ustedes, de las personas de los diferentes países. En eso, en buena hora, hay una red de comunicación de las escuelas judiciales que se puede aprovechar si ustedes lo tuvieran a bien o se puede mejorar si ustedes ya lo tienen en sus países. Es cuestión de conversar. Tenemos también un manual de lenguaje claro. Este manual es socializado con las diferentes personas juzgadoras y operadoras de justicia. En el caso de Costa Rica, el Poder Judicial va más allá de la judicatura. Dentro del Poder Judicial tenemos a la Fiscalía General, al organismo de investigación judicial, a la Defensa Pública, todo un aparato administrativo que nos da soporte para poder funcionar. Entonces, estos lineamientos de lenguaje claro no van dirigidos solo a la judicatura, va a todas las, que en caso de Costa Rica somos más de 13,000 personas que laboramos en la institución. Todas y todos tenemos que utilizarlo. También se está trabajando, no está concluido todavía, me decían que a inicios del siguiente año, un glosario del lenguaje claro.
¿Por qué es necesario un glosario de lenguaje claro? Nosotros contratamos personas traductoras e intérpretes, peritos, personas que nos ayudan a nosotros en la administración de justicia y no trabajan directamente con nosotros, es necesario que comprendan de nuestros servicios. Entonces este glosario es fundamental y para la ciudadanía, esto está abierto, esta información a la ciudadanía y por supuesto redactado en términos muy sencillos de que cualquier persona podría comprenderlo. Y tenemos con el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe un producto que está consensuado para todos los países sobre lenguaje claro. Estas redes de comunicación, de diálogo entre cortes son fundamentales porque los avances que tienen sus países nosotros los aprovechamos como buenas prácticas y lecciones aprendidas y nosotros desde Costa Rica también podríamos apoyarles en algunos de los avances que hemos realizado. Y por supuesto también cápsulas informativas para difundir a nivel regional y nacional, por supuesto, las acciones y los productos generados vinculados con lenguaje claro. No podemos desarrollar estos proyectos tan interesantes y dejarlos guardados en nuestros escritorios. Eso tiene que divulgarse y no solamente divulgarse a nivel de los poderes judiciales, eso debe divulgarse con la ciudadanía, que es la más importante, la que conozca estos desarrollos que hemos venido realizando y que nos den también ideas para mejorar el servicio que estamos prestando. Aquí está, les pedí impresiones, pero en Costa Rica, en el Poder Judicial, somos cero papel, entonces ya prácticamente no imprimimos, de manera tal que les adherí en la presentación el código QR, por si alguno quiere tener acceso, y si no, con muchísimo gusto se los pasamos de manera virtual. Esos son básicamente los avances que hemos realizado. Por supuesto que no ha sido una iniciativa exclusiva del Poder Judicial de Costa Rica, hemos escuchado las buenas prácticas, las lecciones aprendidas de otros países, porque yo sé que los que están precisamente aquí representados han tenido avances significativos en el tema, pero sí comentarles que estamos ampliamente motivados con el lenguaje claro y sencillo. Definitivamente tenemos que erradicar esa idea de utilizar un lenguaje técnico que nadie entiende, y esto trasciende a nuestras comunicaciones, no solamente a las sentencias, sino los comunicados que hagamos en prensa. Los comunicados siempre somos tan estructurados, tan formalistas, tenemos que despojarnos, por eso necesitamos gente con visiones diferentes, como los comunicadores, como los ingenieros, como todo este tipo de visiones diferenciadas que vienen a enseñarnos que una forma de comunicación diferente, que el pueblo entienda, que la ciudadanía comprenda de una manera más sencilla. Estamos trabajando en ese proceso y les agradecemos muchísimo que estén ustedes en este congreso organizado por don Luis Porfirio, porque estoy segura que va a impactar a Costa Rica en las acciones que estamos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Damaris, que tiene una frase que hemos intentado acuñar. Ella dice que no se pueden hacer políticas de acceso a la justicia desde los escritorios, desde acá, de las oficinas del Poder Judicial, que hay que ir a las comunidades, que es que escuchar a las poblaciones, una vez más, estar al lado de la gente. Y para hacer eso tenemos que hacerlo en un lenguaje entendible. Y bien lo decía doña Damaris, no solo en las sentencias, sino en general en cómo se comunica la institución con la ciudadanía, con los otros poderes de la República, salir de esa percepción que hay de un poder judicial atrincherado en un cuerpo normativo, en ese lenguaje jurídico, y ponernos al lado de la gente, que sea entendible ese mensaje, que podamos transmitir efectivamente todo lo que estamos haciendo para mejorar y para ser garante de la democracia y de la buena administración de la justicia. Me permito en este momento a invitar al resto de panelistas para que hagan los comentarios respectivos con respecto a esta ponencia de ser claro y lenguaje claro y sencillo. Voy a invitar entonces al doctor Justiniano Montero, al doctor Eduardo Fernández Mendía y a doña Cristina San Juan. Si nos pueden acompañar, se los agradecemos mucho.
puede sentarse. Mucho gusto, doctora, un placer. Ahora la he escuchado también. Es justiniano, que no se siente bien. Claro, claro que sí. Por favor. Bueno, debo excusar al doctor Justiniano, quien por motivos de fuerza mayor no nos puede acompañar. En tomando en consideración que en la ponencia anterior Rafa no los presentó porque ya los habían presentado, y como estamos también procurando ser breves, entonces voy a saltarme la parte de la presentación y vamos a empezar de una vez con las referencias acerca de la relevancia del tema, de ser claro, de ese lenguaje claro y sencillo. Le voy a dar la palabra entonces al doctor Eduardo Fernández Mendía para que se refiera a esta ponencia. Doctor. Ahí está. Bueno, no me voy a presentar, ya los he saludado, y realmente la exposición de Octavio ha sido tan buena que realmente me ahorra el trabajo de poder explicar cosas sobre la necesidad imperiosa de la brevedad y de la precisión en el lenguaje judicial. Voy a empezar. En primer lugar, no me acordaba que tenía que integrar este panel, así que de allí así fui pensando cosas, por eso van a ser pocas. Hace unos años, leyendo un libro de un líder religioso comunista, les aclaro que yo estoy en las antípodas, no soy anti, pero estoy en las antípodas, que era Mao Zedong, dijo una frase que para mí es aplicable para el derecho, para el lenguaje claro. Decía Mao Zedong que hay que recibir con confusión del pueblo lo que el pueblo dice con confusión para devolverlo con precisión. Y yo creo que ese es un mandato republicano, nuestro mandato representativo, es que si somos mandatarios, tenemos que dar la garantía de la precisión. Y la precisión, en muchos de nuestros compatriotas que no tienen el nivel de comprensión, no sé si tanto de educación, para escuchar latinazgos, galicismos o lo que sea, que realmente son como aquellas tiritas de perejil que se le pone a algunos postres o algunas comidas para darle, qué sé yo, una esencia estética. Y las decisiones judiciales no deberían estar maquilladas, sino deberían estar hechas enteramente con sensibilidad, con claridad y precisión. Si desde hace más de 2000 años nos dijeron, y creo que está a la entrada de este edificio, que la justicia es con la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, es dárselo en un idioma claro y en una precisión. Porque estamos devolviéndole algo al soberano. No escribimos sentencias para la academia, o no deberíamos escribir sentencias para la academia. Escribimos para nuestros compatriotas que han confiado a veces de una manera impauperis, ahí voy a decir un latinazgo, de una manera pobre, y le devolvamos con alguna cita de un autor que no lo van a entender y no es necesario. Yo creo que si no tenemos la capacidad de ser claros en pocas palabras, tenemos un problema de inteligencia en el fondo. Tenemos un problema que preferimos los laberintos a la menor distancia entre dos puntos, y las sentencias deberían ser la menor y más clara distancia entre dos puntos, entre la pretensión y la respuesta. Es un derecho constitucional. Si el Pacto de San José de Costa Rica, de esta Costa Rica, dice que tienen el derecho a ser oídos por un juez competente, ¿se imaginan que una vez que son oídos
empiezo a sentir la devolución sea en un lenguaje críptico. Todos hemos tenido esos pecados de exhibicionismo, de narcisismo, de vanagloria, pero todo tiene un límite, porque del ridículo no se vuelve nunca. Y con esto no quiero dar un mensaje populista para nada, porque no me convence los populismos, sino la propia República, cuando nos dice que tenemos que ser transparentes, la transparencia no tiene que estar manchada con cosas espurias, tontas, porque generalmente son de vanagloria, porque si fueran oscuras por otro motivo, ya serían cosas más preocupantes. La necesidad de la claridad y de la precisión es una obligación nuestra inclaudicable. Y pido perdón, como se dice ahora, las veces que no lo hice. Está bien, lo estoy pidiendo acá y los que lo sufrieron están en Argentina, pero bueno, alguna vez se van a enterar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Fernández Mendía. Yo cuando fui reportero en el periódico La Nación, tenía un editor que me decía, de lo que usted haya escrito, ya sea un reportaje, una crónica, una semblanza, dice, sin verlo, él me decía, de lo que hayas escrito, deme la mitad, o sea, córtelo la mitad. Y uno siempre pensaba, no, pero que todo es importante, que esto no, dice, no, todo es editable. Y a veces tenemos esa idea de poner mucho, escribir, volver, redondar, y más bien, y lo decían tanto en la ponencia como don Eduardo, el arte y la esencia está en conservar lo realmente importante y lograr transmitirlo efectivamente. Y con esta transición le damos la palabra a doña Cristina San Juan. Adelante. Bueno, buenas tardes. Espero que no acaben cansados de mí, otra vez como ponente de un panel, aunque yo encantada. Bueno, quería comenzar compartiendo una anécdota, y no sé si les ha pasado a alguno de ustedes si ha ejercido como abogado. A mí me ha pasado ejerciendo como abogada de tener al lado mi cliente, que hable el juez, diga algo y que se me acerque el cliente y diga, ¿qué ha dicho? Es decir, delante del juez, la misma persona a la que va dirigido el mensaje no ha comprendido. Bueno, esto lo ligo con el trabajo que venimos haciendo en nuestra oficina de las Naciones Unidas, identificando como una prioridad fundamental la justicia abierta y la transparencia judicial. Estos son elementos fundamentales para prevenir y para combatir la corrupción, también dentro del sistema judicial y externamente. Esto además apareció como una de las temáticas más relevantes parte de la Declaración de Brasilia en Integridad Judicial que se aprobó hace unos meses para Latinoamérica y el Caribe, y justamente teníamos al doctor Octavio con nosotros y él insistió en que se añadiera esa palabra, breve, dentro de la sección que estábamos hablando de recomendaciones para que existiera una justicia abierta y una transparencia judicial. ¿Por qué estamos en este camino? Bueno, la ciudadanía nos requiere entender qué está pasando, nos requiere comprender las diferentes instituciones, nos requiere entender, por ejemplo, cuando pagan impuestos, a dónde van dirigidos los mismos. Vemos este fenómeno en todas las diferentes instituciones. La idea del gobierno abierto, por ejemplo, la idea de que sean unos procedimientos más transparentes e inclusivos, y esto también se está marcando y se está transponiendo al ámbito judicial. Ya la idea del juez en las Torres de Marfil está desapareciendo y cada vez más se busca el involucramiento, la participación de la ciudadanía en los diferentes procesos. Y creo que esto está muy ligado con la idea de este mensaje, de este lenguaje que sea claro, que sea breve, que sea entendible. Esto también yo lo veo de una manera positiva. Que esto se requiera significa que hay interés por parte del usuario del sistema judicial, porque si no lo hubiera ya los hemos perdido y creo que eso es lo peor que puede suceder.
También otra cuestión que me gustaría señalar como una tendencia que estoy viendo en la región, que a veces hablamos de acceso a la información judicial y simplemente es poner en Internet una cantidad ingente de datos que no están filtrados, que no son entendibles, y esto simplemente por estar accesible no significa que se esté transmitiendo la información. La información judicial, para que realmente sea parte de un proceso transparente, tiene que ser procesada, tiene que ser transformada en cifras de alguna manera para que sea utilizable también por el público y sea entendible, ¿no? Al final son ellos para los que se quiere transformar y compartir esa información. ¿Qué pasa también cuando no se entiende algo? Lo que ocurre en realidad cuando no se entiende algo, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que le hacen una pregunta no lo entiende a la primera, vuelve a preguntar, se lo vuelven a decir y no ha entendido, y a la tercera ya le da vergüenza volver a preguntar, sonríe y hace y dice, ojalá que no haya sido una pregunta, ¿no? Pues pasa muchas veces lo mismo cuando estamos hablando del ámbito judicial. Ocurre ese espacio, esa desafección por la persona que no está entendiendo el mensaje. Y eso es justamente lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque esta desafección y esta falta de comprensión suele ocurrir en muchas ocasiones, también en los ámbitos en los que existe mayor vulnerabilidad, en la población en la que hay más vulnerabilidad, con lo cual estamos revictimizando a esas personas y estamos volviendo a generar esa discriminación de las que en muchas ocasiones vienen y por las que acaban muchas veces enfrente del sistema judicial. Esto dicho, también les digo que de todo el mundo, la región de Latinoamérica y el Caribe es de las que más está haciendo por abrir el sistema judicial, por hacer el sistema judicial más comprensible. Entonces, igual que muchas veces decimos lo malo, es de deber también decir lo bueno. Algunas ideas que quería compartirles al respecto, un poco de las experiencias regionales y también mundiales que tenemos en nuestra oficina en esta temática. Bueno, siempre buscamos trabajar con los poderes judiciales para que la información sea accesible, entendiendo como lenguaje claro, sencillo y adaptado al público al que va destinado. Creo que esto es fundamental. Debemos entender, por ejemplo, si estamos hablando con comunidades específicas, también con qué grupos estamos hablando. También, por ejemplo, hay experiencias en la región que se están redactando sentencias para menores. Creo que concretamente es en Argentina. Entonces, también esto hay que tenerlo claro, a qué público queremos llegar y, por lo tanto, qué tipo de lenguaje tenemos que utilizar para que sea entendible por ese público. Porque creo que aquí casi todos venimos de ámbitos de derecho, ¿no?, en los que nos entendemos en nuestros términos, en nuestros lenguajes, pero no toda la población viene de estos ámbitos. Y no porque la población no haya estudiado derecho significa que tenga menos derecho al acceso a la justicia o el acceso a la información judicial, ¿verdad? Eso creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, además de esto, lo que buscamos es facilitar la eliminación de las barreras tanto técnicas como de comprensión, y esto también me gustaría enfatizarlo, como decía también la doctora, muchas veces utilizando redes sociales o utilizando inteligencia artificial o los medios tecnológicos creemos que estamos acercando, pero también hay una parte de la población que en ocasiones estamos dejando atrás. Entonces esto hay que tenerlo también muy claro, esta brecha digital que existe. También nosotros trabajamos con poderes judiciales para la creación de unidades especializadas y protocolos de actuación. Por ejemplo, como estaba mencionando la doctora, glosarios, guías, resúmenes, pero también, por ejemplo, que haya personas dedicadas dentro del Poder Judicial a cuestiones de comunicación. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en diferentes países a nivel mundial. Por ejemplo, les cuento una anécdota, en los Países Bajos tienen lo que llaman los jueces periodistas. Es un juez que es periodista y es el encargado de ser el punto focal entre el Poder Judicial y los medios de comunicación, para explicar lo que está ocurriendo dentro del Poder Judicial, para explicar las sentencias, para explicar los casos. Y yo creo que esto cada vez está teniendo más relevancia, sobre todo cuando estamos en una actualidad en la que hay casos muy mediáticos, ¿no? Y incluso los que hay casos en los que se está acusando de corrupción al propio Poder Judicial. Entonces, también tener de una manera positiva y proactiva, contribuir a ese diálogo, a esa discusión. ¿Qué más les cuento? Además de esto, los protocolos claro para interactuar con los usuarios,
canales de contacto, como estaba mencionando, con los medios de comunicación, y todo esto al final lo que hace es fomentar la confianza pública en la justicia y también fortalecer las alianzas estratégicas. Y esto se lo digo porque al final, como les estaba comentando, creo que era durante la comida, la corrupción está en todos los países, en todos ellos, en todos los diferentes sectores. Para acabar con la corrupción, esto solo es posible si hay una alianza entre diferentes sectores. Por lo tanto, en este ejercicio hay que también tener estas alianzas estratégicas que involucren, por ejemplo, instituciones académicas, que involucren a medios de comunicación. Y sé que digo medios de comunicación y a algunos se pone así la piel un poco erizada, ¿no? Porque parece que a veces son un poco el enemigo, pero también hay que ver de qué manera proactiva se puede utilizar para comunicar el mensaje del Poder Judicial para que llegue a todos los públicos, para que no se quede en el mensaje fácil, sino en el mensaje que sea comprensible, que creo que eso es una cosa que tenemos que profundizar. El mensaje fácil no es igual al mensaje comprensible. Además de esto, por ejemplo, al menos desde nuestra oficina intentamos integrar en este tipo de debates, intentamos integrar, por ejemplo, a las asociaciones juveniles, a sociedad civil, para que también trabajen en estos esfuerzos anticorrupción, por ejemplo, con el Poder Judicial, porque creemos que es fundamental este tipo de alianzas. Y les quería compartir una buena práctica que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre todo se pusieron con ella mucho durante la época de la pandemia, pero la han seguido repitiendo, y es la capacitación a periodistas sobre cuestiones de justicia y el propio mandato de la Corte Interamericana, para que se comparta, para que se divulgue de una manera que realmente sea fiel a lo que está ocurriendo, que tenga sus bases en la parte legal, pero que sea entendible y sea fácilmente comunicable para un público general. Porque al final, como decíamos, en eso también está parte de la credibilidad y legitimidad que vayan a tener las instituciones al final, que se comprenda y se entienda cuál es la función de esta. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si ustedes lo han oído, al menos en mi ejercicio en la región, que cuando no se entiende por qué un juez llega a una resolución de un caso y, por ejemplo, la persona acusada es absuelta, por ejemplo, por falta de pruebas, una de las respuestas por parte de la parte perjudicada es decir que ese juez es corrupto. Es decir, que lo que se entiende cuando a uno no le han dado la razón es que el juez es corrupto. Y eso es una falta de comunicación efectiva de por qué se ha llegado a ese razonamiento. Y ahí es cuando estamos perdiendo la credibilidad, la legitimidad, ahí es cuando estamos perdiendo, aparte de los usuarios de justicia y de la ciudadanía. Y creo que eso es fundamental y para ello el lenguaje que sea claro, que sea entendible, que sea accesible, creo que es una herramienta y es un aliado que tenemos que tener de nuestro lado. Y bueno, con esto creo que ya voy terminando, porque si no me lío con esta temática. Pero bueno, también en la página web de nuestra oficina y de la Red Mundial de Integridad Judicial siempre intentamos incluir las experiencias y buenas prácticas de los diferentes países, lo que están haciendo para fomentar este lenguaje claro, breve y la justicia abierta. Y, por supuesto, vamos a añadir justamente el de Costa Rica que nos compartía, porque también es muy buena práctica. Y con esto concluiría. Muchísimas gracias. Bueno, aquí vimos, muchas gracias. Hay también una relación de un lenguaje breve y claro en las sentencias a la manera en que se transmite el contenido de esas sentencias a la ciudadanía, y Cristina da en el punto de a los que van a ser megáfono de esa información, en este caso las personas periodistas. Incluso en retrospectiva, en una ocasión nos pasó aquí en Costa Rica en una sentencia muy importante que salió a altas horas de la noche y en rueda de prensa, porque todo el país estaba esperando, y sale el presidente del tribunal a explicar la sentencia y da la declaración, todas las televisoras transmitiendo en vivo, y cuando termina, la primera pregunta que le hace un periodista es: ¿y eso qué significa? ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Porque no habíamos logrado en ese momento lograr transmitir el contenido de la sentencia y el impacto que eso iba a tener. Hemos trabajado mucho, todavía queda mucho por hacer, pero nos hemos acercado. Aquí no tenemos todavía lo de jueces periodistas, pero la idea es tener
personas juzgadoras que logren entender la importancia de transmitir el contenido de esas sentencias a la audiencia, al público. A veces se pensaba, y esto me imagino que es una cuestión de la región, de que la sentencia se defiende por sí sola. Se daba la sentencia y la sentencia no tenía que explicarse. Y claro, la gente o no la entendía o la malinterpretaba o la utilizaba hacia sus propias interpretaciones, que es algo que nos ha sucedido aquí en Costa Rica. Hay sentencias o por tantos de sentencias que la clase política las empieza a interpretar para darle un sentido a su favor. Entonces, sí tenemos ese pendiente de llegarle a las personas juzgadoras, de decirles por qué es importante el contenido de esta sentencia, cuál es el impacto que puede generar, cómo lo logramos transmitir, cómo se lo logramos explicar a la prensa para que la prensa lo logre divulgar. Y hemos avanzado mucho. Hay personas magistradas, personas de la judicatura, personas de la fiscalía, de la defensa pública, muy comprometidas con el tema de una comunicación clara, de una comunicación breve, de explicarle a la gente por qué se resolvió de esta forma, por qué, por ejemplo, no se le dictó prisión preventiva a esta persona, o por qué a esta persona que es privada de libertad se le concedió tal beneficio. En todo eso tenemos que trabajar, estamos trabajando y cada vez nos acercamos un poquito más, hay mayor conciencia. Importante que haya experiencias de otras latitudes que nos lleguen a aportar para enriquecer, para aprender y para continuar trabajando. Como decimos aquí en el Poder Judicial de Costa Rica, estamos trabajando para escuchar, para corregir y para mejorar. Muchas gracias.